como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Sagitario. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va, mi sonrisa bella? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado Sagitario, ¿qué preguntitas te podrías tú estar haciendo ahorita con respecto al amor? Es para los solteros y las solteras empedernidas. Esta es una lectura especialmente para solteros. ¿Vendrá algún amor para mí? ¿Cuándo? ¿Vendrá? ¿No vendrá? Sí, no, ¿por qué? Vamos a ver entonces, ¿qué hay para ti? ¿Qué cositas bonitas puedo yo decirte? O vamos a ver qué cosas tienes que cambiar. Primero que nada, tú sabes y entiendes, y espero que lo comprendas, mi querido Sagitario, que las cosas para que se den, hay que prepararlas, hay que trabajarlas para que las cosas se den. Y que si tú quieres que para ti venga el amor, tú necesitas trabajar en ello. Eso no es tan fácil. Eso no es así como decir, ok, yo me quedo en mi casa y espero. No, hay que trabajar. Hay que trabajar por uno mismo. Hay que trabajar por uno para que el universo trabaje para ti. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a ver primero qué energía tienes tú con respecto al amor. ¿Qué actitud tienes tú frente al amor en este momento? Y eso lo vamos a ver con la energía. Vamos a ver esa energía que pueda estar, que tú puedas estar sacando. Es así como cuando tú te echas un perfume y pasas por el lado de alguien y se siente el olor. Esa misma energía, así es como se emana. Lo que pasa es que la energía no tiene ni olor, ni color, ni sabor. ¿Ok? Vamos a ver, entonces, ¿qué hay? ¿Cómo está esa energía? La actitud frente al amor. Pareciera ser que ya te has calmado un poco. Pareciera ser que ya te has calmado un poco. Antes ni siquiera dormías pensando en tantas cosas con respecto al amor. Porque no termina de llegar el amor, porque siempre a pesar de mi sonrisa, siempre ando con malestares en el amor. ¿Qué es lo que pasa? Porque todo me sale siempre chueco. De verdad que sí. Veo que de verdad has tenido muy malos encuentros. Pareciera ser que no todo ha sido de buen agrado para ti. Sin embargo, con este 9 de espadas, que ya estoy viendo que son cuestiones ya mentales, ya veo que algo te has calmado ya, que antes prácticamente te inquietaba muchísimo, pero ya con el tiempo te has calmado un poco. Ya no estás tan inquieto con respecto a ese devenir del amor. Ya como que tú estás diciendo, me entrego a lo hecho pecho, si va a venir que venga, y si no, pues ni modo, no vendrá, tengo que seguir viviendo. Vamos a ver ahora qué energías hay. Es que tú te haría yo una pregunta, a ver si tú me la podrías responder también. Es que tú definitivamente has olvidado el pasado. Es que ya tú no tienes más nada que ver con el pasado, ya tú has saldado cuentas. Están esas cuentas ya listas. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos, empezamos. Porque dependiendo de eso, también esa carta y la primera me dicen muchísimo para ver si puedes abrir esas puertas del amor. Vamos a ver, ¿qué te dicen? ¿Hay algo que tengas todavía que estás prendado del pasado, sí o no? Aquí veo que sientes que de verdad, definitivamente, has perdido todo. Tú sí es cierto, te duele, te sientes mal. Yo no diría que a lo mejor es que estés prendado del pasado. No, pero sí veo que sentiste que perdiste muchísimo en el amor. Muchísimo perdiste. Quizás a lo mejor no te supiste valorar como era para ese momento, mi querido Sagi. Y a lo mejor, como quien dice, diste todo a cambio de nada. Y perdiste allí todas tus inversiones de amor, las perdiste allí.
Ahora, eso no quiere decir, honestamente, que tú estés todavía prendado. Probablemente no. Si te queda, como quien dice, como ese sabor amargo, ese sabor agridulce o muy amargo, diría yo, que agridulce, un dolor, un sabor amargo de que perdiste todo lo que invertiste en tu amor en un pasado. Lo perdiste absolutamente todo. El mar se llevó ese castillo, mira, ese castillo de arena que está haciendo esa persona, en cualquier momento llegó el mar y se lo llevó. Y se acabó todo. Así en un 2x3, en un 1, 2 y 3 se acabó todo. Entonces perdiste allí mucho. Y ahora sí, se te ve que te has calmado un poco, que antes de verdad te inquietaba muchísimo el hecho de que no tuvieras un amor, pero ahora estoy viendo que te has como estabilizado un poco. Vamos a ver qué dice ahora el amor, porque esto es lo tuyo, pero ahora vamos a ver el amor que dice. Ay, ay, ay. Aquí sí que son otras palabras. Vamos a ver. Voy a estudiar esa posibilidad de que pueda venir un amor de aquí a unos 6 meses, mi querido Sagi. No viene ese amor de aquí a unos 6 meses, entonces será para más después y tendrás entonces que todavía un poco más salir de esa penumbra o de esa sombra que tienes, que es esta. Todavía te faltaría un poquitico salir de eso. Aunque veo que del amor del pasado lo que te quedó fue las deudas. Fueron las deudas. Vamos a decir así, las deudas de amor. Sí, señor. Pero no te preocupes, que eso poco a poco se va a ir soldando. No, se va a ir saldando. Eso no es mal de morirse. No estás esperando nada. Sencillamente que sabes que sí que te dieron duro. Lo sabes bien. Y te hicieron pagar muy caro algunas cosas. Tuviste que pagar un alto precio. Pero bueno, ahí vamos. Ya todo pasó. Aquí estoy viendo un 9 de oros. Este 9 de oros, después de un 4, pasa a este 9 de oros. Estás avanzando. Sin embargo, todavía el amor pareciera decir que siente que tú todavía no estás listo o lista. No se va a sentir cómodo el amor contigo por ahora. No se está sintiendo todavía en las mejores condiciones. Faltan algunas condiciones por saldar. Vamos a ver qué otra cosa. Aquí estoy viendo también el 6 de bastos, que definitivamente no has podido, o el amor no ha podido llegar todavía a esa línea crucial de tu vida. Todavía le falta. Hace falta todavía trabajar un poquito más, mi querido Sagitario. Esto no es tan fácil. Hace falta trabajar un poquito. Y sí que te salen cartas de oros. Pareciera ser que son como decir, cuestiones transitorias. Pareciera ser que son como quien dice cuestiones de que tienes que creer que las puedes realizar, que las puedes materializar. Son cuestiones de materializar. Más que todo son de materialización. O sea, que en pocas palabras, déjame decirte, siento aquí con este 5 de oros, que sí, ya has salido o vas a salir ya al final de todo esto, un poco de esa miseria de no sentirte como capaz. ¿Qué te digo yo acá? Yo veo acá que estás como muy dejado. Es mi opinión muy particular. Yo veo aquí como que no te estás preocupando por encontrar a alguien. Si viene, viene. Si no viene, pues no viene. Pero en estas que tú haces, posiblemente si llegara a tu vida en cualquier momento alguien y tú estás un poco, digamos, vulnerable, si se quiere, podría ser, podría no estar muy bien. No sé si me hice entender. Vamos a volver otra vez echar para atrás porque yo creo que no me entendieron. Tú ahorita estás en un momento, ahorita el amor no está como quien dice para eso. No estás ahorita como para estar recibiendo amor. Hay cosas, hay etapas todavía que tienes que superar para que esto se dé. Esto no lo veo ni en 2 meses, ni en 4 meses, ni en 6 meses. Perdóname, no lo veo. Tú necesitas todavía recuperar un poco más de esa pérdida que tuviste del pasado, porque más que todo te están saliendo
cartas materiales, o sea, de materialización, de pérdidas, de que perdiste mucho, a lo mejor quisiste más de la cuenta, como que no se estaba estabilizando este amor, como que tú sacabas de tu corazón muchísimo amor y no se te retornó para que tú sigas ahorrando. Fueron pérdidas. Aquí definitivamente fueron más pérdidas que ganancias lo que tú tuviste. Entonces ahora con esta carta que te está saliendo del 9 de espadas invertida, está diciendo que ya tú te has calmado un poco a pesar de todo, que ya le has dicho a lo hecho pecho, ya se acabó, ya, vamos a decir así, te estás como dejando, no estás luchando ni estás trabajando en ello, sino que te estás dejando llevar. Y entonces en esa dejada de llevar, pues poco a poco va viniendo, pero no tan rápido como tú quisieras. No sé si me hice entender, yo espero que sí, porque de verdad me cuesta a veces interpretar estas cartas así, sobre todo para los solteros. Si veo que hace falta que te apliques, pues, hace falta que te impliques en dos palabras, no quería decirlo tan directo, necesita que te impliques más, necesita que de verdad, si de verdad quieres un amor, pues ponte a trabajar en ello. He dicho, ya lo pasado pasado, ya se acabó, se perdió esa cosecha, pues vendrán otros veranos, vendrán otros momentos, vendrán otros inviernos, otros veranos, otros otoños para hacer nuevas cosechas. Pero lo que tienes es que seguir adelante. Que se perdió lo que se perdió, bueno, que se perdió lo que se perdió. Vamos a ver qué hay ahora de un consejo que te pueda estar dando aquí nuestro querido y adorado tarot. Vamos a ver qué otra cosa te están diciendo. Veamos. Ajá, mira aquí la reina de copas. Y te están diciendo, mira esto, qué importante lo que te dicen. Reúne en un saco todo lo que tú quieras con respecto al amor y llévalo contigo. Discrimina las cosas, no mezcles las cosas. Lo que no quieres que suceda en tu amor, déjalo a un lado. Y las cosas que tú quieres que realmente se sucedan, mételas en un saquito y llévalas contigo. Tú puedes hacer inclusive unos papelitos. Te sugieren acá hacer unos papelitos diciendo, quiero que mi amor sea así asado. Yo necesito que venga en tal y tal momento. Yo necesito salir de una vez de esto. Los miedos, papelitos así como esos de deseos, de los deseos que tú quieras, los metes en una bolsita y los llevas siempre contigo. Eso lo puedes hacer. Eso es lo que te pide aquí la reina de copas. Que definitivamente pongas contigo, que lleves contigo y sepas realmente qué es lo que tú quieres hacer en tu vida. No puedes quedarte al abandono. Siento y presiento. No será para todos los Sagitarios, pero estoy sintiendo y estoy presintiendo que estás como muy dejado, muy dejada. No quieres como luchar por el amor que venga. No quieres, te estás dejando. No estás como ni siquiera pensando en que venga un nuevo amor. Pareciera que te da igual, te importa, te resbala. ¿Por qué? Porque tuviste que pagar muy caro, un alto precio en un pasado y eso te ha dejado marcado. Aunque vuelvo y repito, te digo, no es como dice, no es tampoco tan grave porque ya pagaste esa deuda, tuviste que pagar muy caro, pero eso como que no quieres volver otra vez a pagar una cantidad así tan grande. ¿Entiendes? No quisieras como pagar tan caro otra vez un nuevo amor. Entonces necesitas dejar esos miedos. No todo el mundo es igual, no todo el mundo va a hacer lo mismo. Cada quien tiene su manera de ser. A lo mejor esto fue una lección que tuviste que aprender para algo. A lo mejor el universo te mandó esta lección para algo. Ya suéltala y empieza algo nuevo. Puede haber algo nuevo para ti, pero solamente de ti depende. De ti depende que tú guardes y quieras de verdad tener ese amor. Si no lo quieres tener, la reina de copas te dice, pues suelta y sigue como estás. Si lo quieres tener, guarda en una bolsita todo lo que tú quieras tener del amor.
¿Entiendes? O sea, recoge tu amor, pues, y guárdalo en una bolsita y llévalo donde quiera, para que ese amor pueda alguien tenerlo, alguien pueda saber que tienes ese amor y pueda venir a ti. Si no, olvídate. En resumidas cuentas, trabaja por ti en el amor, para que el universo trabaje para ti. Ahí te estoy dejando yo esa lectura. No sé de qué manera otra necesitabas tú que yo te lo explicara, pero a veces me cuesta explicar, no te creas. A veces es duro cuando uno a veces no comprende las cosas y hay que entenderlas, ¿no? Ahí vamos. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Sagitario. Bye bye. Ustedes dirán, alguno de ustedes se hizo bolas. Bye bye.